no les he escrito como si ignoraran la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en ustedes. Lo que han oído desde el principio permanece en ustedes. También ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Les he escrito esto sobre los que les engañan. Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad que nadie les enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella les ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permanezcan en Él para que cuando Él se manifiesta tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si saben que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Y me voy a detener aquí y voy a orar para tratar de explicar todo esto. Mi Dios, gracias porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Porque sin ti, Señor, seguiríamos siendo esclavos del pecado, seguiríamos siendo dignos de ser condenados a causa de nuestras rebeliones, de nuestros pecados, Señor. Pero en ti el día de hoy tenemos una esperanza segura y firme, una esperanza inamovible de que en Jesús tenemos perdón y redención de nuestros pecados, Señor. Entonces por eso te alabamos y te glorificamos y te reconocemos como Señor y Salvador de nuestras vidas, Padre. Y te ruego, Señor, que esta mañana abras nuestro entendimiento para que podamos ver la verdad de tu palabra, Señor. No una opinión, no una idea, sino la verdad y la hermosura que hay en ti y en tu palabra, Señor. Te lo ruego. Por lo tanto, quita todo impedimento que la palabra llegue a lo profundo de cada corazón esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Parte de lo que Juan trata de hacer a través de esta carta no solo es retarnos a que tú y yo vivamos en integridad, sino también el hecho de que estemos atentos a los engaños y a las mentiras con las que el mundo pretende desviarnos de Jesús y de la verdad de su evangelio. Y en estudios pasados hablamos que el sistema de valores de este mundo es un sistema de principios y justamente de eso, de valores que dirigen la mente y la voluntad del hombre a partir de que el pecado entra y toma el control de su corazón. Y ya vimos esto, entonces no me voy a detener tanto en explicar esto, pero el problema de este sistema de valores es que al estar contaminado por el pecado, lo único que puede hacer es llevar al hombre en dirección contraria, en dirección opuesta a lo que Dios ha determinado como valioso, a lo que Dios ha determinado como importante y lo que Dios ha determinado como verdadero. Y el tema que Juan aborda en estos versículos habla justamente de esta potencial amenaza que como discípulos, que como cristianos tenemos que enfrentar, y es el riesgo de ser engañados y de ser seducidos por la idea de algo diferente en lo cual tú y yo
hemos creído. Por eso en el versículo 24, Juan menciona lo siguiente: lo que han oído desde el principio permanezca en ustedes. Porque hay este riesgo, hay esta tensión continua de caer en el error de creer algo diferente a lo que hemos oído y hemos creído acerca de Jesús. Y me encanta cómo Juan aborda esta advertencia. Si te fijas en el versículo 18, Juan comienza diciéndoles hijitos, ¿no? Hijitos. Y en el contexto en el que Juan escribe la carta, él ya es un hombre de edad muy avanzada, ¿no? Quizás entre los 85 y 90 años de edad. Era un Juan ya no con la fuerza, con la juventud, con el vigor con el cual caminó mientras estuvo con Jesús, sino era un hombre ya con el peso de los años, con las marcas de haber vivido por el Evangelio y para el Evangelio, con las heridas físicas en su cuerpo de haber sido arrestado, condenado y exiliado a una isla. Entonces, el hecho de que Juan aborde este tema desde una perspectiva de un padre que le habla a su hijo es un llamado tierno. Es el llamado de un hombre con la experiencia y la sabiduría suficiente para saber hasta dónde alguien puede llegar cuando su corazón es atrapado y seducido por una falsa idea, por el engaño del pecado. Y sabes, ese es nuestro rol y nuestra responsabilidad como papás. Advertirles a nuestros hijos en amor y gracia los peligros que hay cuando el pecado viene y controla nuestros corazones. Y hijos, ese es nuestro papel como papás. Entonces no te enojes, no te molestes, no creas que es personal y que queremos hacer tu vida más aburrida cuando te decimos: hey, eso no te conviene, eso es malo, eso te va a destruir. No, porque tenemos la experiencia y la sabiduría, y muchas veces tuvimos que aprender a la mala y otras muy a la mala, de que eso que estás deseando o buscando no te va a llevar a nada bueno. Entonces, ojo con eso, porque tenemos la experiencia, tenemos la sabiduría de a dónde el pecado puede llevarnos y lo que puede destruir, y no solamente a nosotros mismos, sino a la gente que nos rodea. Ahora, si te fijas, dice Juan que una evidencia que nos ayuda a identificar que estamos cerca del fin de las cosas es el hecho de que abundarían ideas, doctrinas, filosofías, movimientos que se oponen fuertemente a Jesús y a su voluntad. Y es interesante que Juan no usa la palabra anticristo para referirse a una sola persona, como quizás nosotros nos referimos el día de hoy, el anticristo, ¿verdad? Y hay películas que hablan de ese tema, ¿no? Y vamos a verla al cine, pastor, porque es bíblico, en la Biblia se habla del anticristo, entonces vamos a verla al cine. No, porque es una visión totalmente distorsionada y errónea de lo que la Biblia nos dice que es un anticristo. Entonces Juan usa este término anti, en contra de Cristo, para referirse
más bien a un grupo de personas que con sus enseñanzas, con sus creencias se oponían tanto a la verdad del Evangelio como a la naturaleza divina de Jesús. Y déjame tratar de explicar esto. Pero en el contexto de la carta, Juan escribe en parte esta carta para atacar una idea de la cual te he hablado un poco en estudios pasados, pero era una idea llamada el gnosticismo. Gnosticismo, probablemente has escuchado esta palabra, si has estudiado algo de historia, sabes, o por lo menos has escuchado esta palabra, pero el gnosticismo era una idea filosófica que hacía un dualismo o una división entre el mundo material, el cual desde su perspectiva era malo, era corrupto, y un mundo espiritual que era completamente opuesto a eso. Era un mundo bueno, lleno de belleza y por lo tanto superior al mundo material. Ahora, y este es lo grave de este movimiento filosófico, que tu cuerpo, esto que tú ves, al ser algo físico, pertenecía al mundo material, por lo tanto era visto como algo malo y completamente corrupto. Y bajo este falso argumento señalaban que Jesús, al ser un ser divino y al ser un ser espiritual, era imposible, ojo con esto, era imposible que ocupara un cuerpo físico como el que ocupó. Por lo tanto, enseñaban que Jesús únicamente aparentó tener un cuerpo físico, porque no era posible que algo santo, que algo puro, que algo divino entrara o ocupara un cuerpo corrupto, un cuerpo malo como lo era el cuerpo físico. Entonces lo que ellos enseñaban es que Jesús realmente no había sufrido la cruz bajo la naturaleza de un cuerpo físico, que Él no había caminado entre la gente en un cuerpo físico, sino que simplemente iba por ahí aparentando tener un cuerpo. El problema de esto es que perfecta que contradice totalmente la realidad de la perfecta encarnación de Jesús, y contradice el hecho de que al ocupar un cuerpo como el nuestro, como el tuyo, experimentó las emociones, experimentó los deleites, pero también experimentó los dolores, las fatigas, las angustias por las cuales tú y yo muchas veces también pasamos. Entonces, esta idea era sumamente peligrosa para la iglesia, porque despoja a Jesús de ese elemento que hoy nos permite poder identificarnos con Él. Ese lado humano que experimentó lo que muchas veces nosotros experimentamos, y que el día de hoy nos permite tener la certeza de que podemos acercarnos a Él sabiendo que entiende lo que es el que tú y yo pasemos por quebranto, con la confianza de saber que Él entiende lo difícil que es pasar por diferentes pruebas, lo difícil que es pasar por las dificultades de esta vida. Ese era el peligro de esta enseñanza, que despojaba a Jesús de aquello que hoy nos permite identificarnos con Él. Y no solamente eso, esta falsa idea gnóstica deriva
de otras cosas, como la idea de no importa lo que hagas con tu cuerpo, porque de por sí es malo y es corrupto. Entonces, no importa lo que hagas, no importa cómo vivas, lo importante, lo trascendental para ti y para mí es que cuides tu espíritu. ¿Cómo se ve eso hoy? No importa lo que hagas de lunes a sábado, no importa cómo trates a los demás, no importa si en tu negocio no eres honesto, si vas haciendo tranzas por ahí, dando mordidas a la policía, no importa tus preferencias, ¿verdad? Eso no importa. No importa lo que hagas o dejes de hacer, mientras que el domingo te presentes en la iglesia para alimentar tu alma, lo demás no importa. Vive como quieras de lunes a sábado, pero el domingo ven a la iglesia y levanta tus manos y canta y olvídate lo que hiciste de lunes a viernes. Y aunque era o es una idea que básicamente surgió 2000 años atrás y es una idea que la Escritura ataca hasta el día de hoy, sigue permeando, sigue introduciéndose en nuestras iglesias. Entonces, no importa lo que hagas, no importa cómo vivas, mientras alimentes tu espíritu, todo lo demás está bien. El problema con esto es que nadie que viva de esta manera logra permanecer y logra madurar en su fe. Por lo tanto, tarde o temprano termina enfriándose en su caminar con Jesús, y no solamente se termina enfriando, sino que llega el punto en el que termina abandonando y negando todo lo que algún día escuchó y creyó. Por eso dice Juan en el versículo 19, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque era gente que en algún momento perteneció a la iglesia, se congregaba, iba, escuchaba, participaba, pero nunca maduraron en su fe, nunca verdaderamente llegaron a creer la verdad del evangelio. Y esa es la amenaza de la idea del gnosticismo. Por eso en el versículo 22 dice Juan, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega a que Jesús es el Cristo. Y además agrega, este es el anticristo, el que niega al Padre y niega al Hijo. Ese es, dice Juan, un anticristo. Entonces, si por ahí tenías la idea de que el anticristo por fin era Joe Biden, ¿no? O si tenías la idea de que el anticristo era Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook y de todas estas redes sociales, o si vamos más atrás, si tú creías que el anticristo era Saddam Hussein o Hitler, ¿no? O tantos personajes a los cuales se le ha dado este título, no. La idea que Juan tiene del anticristo es mucho más simple que eso. Dice Juan, todo aquel que conociendo la verdad del evangelio se apartó y niega al Padre y a Jesús como su Salvador, y ahora tratan de convencer a otros de que se aparten y que también crean lo mismo. Esa es básicamente la idea que Juan tiene de lo que es un anticristo. Alguien que oponiéndose a Jesús decide vivir en contra de Él y de su voluntad. Entonces, ojo con eso.
y como Juan mismo lo refiere. Esto no es algo nuevo o algo a lo que la iglesia no se haya tenido que enfrentar a lo largo de su historia. El mismo Pablo tiene que advertirles a las diferentes iglesias sobre la amenaza que existía acerca de este mismo tema. Por ejemplo, en Gálatas 1:9 les dice: hey, tengan cuidado cuando alguien venga y trate de predicarles un evangelio diferente del cual han oído. O cuando le advierte a Timoteo sobre hombres que por fuera, dice Pablo, tienen apariencia de piedad, pero niegan, rechazan la verdad del evangelio. Entonces, esta figura de anticristo no es algo nuevo o no es algo que se le atribuya a una persona específica en la actualidad, porque van a seguir, porque han surgido y van a seguir surgiendo personas a las cuales se les van a decir: el presidente de Bolivia es el anticristo, el presidente de Venezuela es el anticristo, Marilyn Manson es el anticristo, ¿verdad? Y ya sabes más o menos cuántos años tengo con esas referencias. Obviamente hay hombres y mujeres que por su posición y por su influencia van a tener mayor influencia, y por lo tanto su capacidad de arrastrar a otros obviamente va a ser más fuerte, que son a los personajes que justamente a lo largo de la historia se les ha puesto este título. Pero quiero enfatizar en este punto. Dice Juan: el anticristo no es un ser de cuernos, no es un ser al que le brillan los ojos rojos y este tipo de cosas. Juan dice: el anticristo es todo aquel que se opone a Jesús y a su voluntad. Y eso es fuerte. Ahora, si te fijas, Juan relaciona la aparición de estos anticristos. Dice Juan: han aparecido muchos anticristos. Y relaciona esto como una señal de los últimos tiempos o de la última era, como se menciona en otras partes, que esta expresión, los últimos tiempos, se asocia a la idea, o más bien no a la idea, sino a la realidad del regreso triunfante de Jesús. Ese regreso en el que, según el relato que el mismo Juan tiene del Apocalipsis, vendrá ya no como el cordero que fue presentado en sacrificio por el perdón de pecados, ese cordero que manso y humilde fue llevado al matadero y que no abrió su boca, sino va a ser ese regreso triunfante como el león de la tribu de Judá, que con poder y autoridad vendrá a juzgar vivos y muertos y a establecer su reino eterno. Entonces, partiendo de esto, podemos decir que los últimos tiempos es algo que comenzó básicamente desde el surgimiento mismo de la iglesia. Hace 2000 años atrás estamos ya en los últimos tiempos. Y es interesante porque si Juan, en su tiempo y desde su contexto, tenía el entendimiento de que ya vivía en los últimos tiempos, ¿cuánto más nosotros? ¿Lo creamos o no? Nos guste reconocerlo o no, estamos ya ante la realidad pronta del regreso de Jesús. Y sabes,
Creo que podemos interpretar las señales y sacar diferentes conclusiones y discutir si su regreso está pronto o no. Ha habido hombres a lo largo de la historia que se han atrevido a poner fecha y hora del regreso de Jesús, cuando Jesús mismo dijo: yo no sé, eso solamente lo sabe mi Padre y yo me sujeto a lo que el Padre me diga. Entonces pudiéramos tratar de descifrar en los tiempos y las señales que actualmente tenemos en la humanidad, pero sabes, creo que lo que verdaderamente debería preocuparnos no es si Jesús viene o no viene pronto, porque su regreso es seguro. Su regreso, más allá del cuándo, es seguro. Entonces, el punto no es cuándo va a regresar Jesús. El punto es: ¿estás listo? ¿Estás lista para su regreso? ¿Verdaderamente estás preparado por si Él regresa hoy o mañana o en 10 años o en 20 años? ¿Estás listo para recibirle? Y dice la Escritura que un día, escucha esto, un día todos doblaremos nuestras rodillas delante de Él, reconociendo su autoridad y su poder, todos. Y no hay nadie que hoy esté en este lugar que no va a estar delante de la presencia del Señor con su rodilla doblada diciendo: Señor, tú eres Rey, tú eres Señor, tú eres el Dios eterno. Y ese día ya no habrá más incredulidad, ya no habrá más rebeldía, ya no habrá más oposición, ya no habrá más indiferencia, porque todos reconoceremos el señorío, la autoridad y el poder de Jesús. La diferencia, y ojo con esto, la diferencia es que quienes decidimos doblar nuestra rodilla en el tiempo presente será para vida eterna, como lo menciona Juan. Y quienes se negaron a hacerlo en el tiempo presente va a ser para vergüenza, para juicio y para condenación eterna. Por eso dice Juan en el versículo 28: y ahora, hijitos, permanezcan en Él, para que cuando se manifieste, no dice por si se manifiesta, sino cuando se manifieste, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Y esa es la diferencia, que vas a estar delante de su presencia con tu rodilla doblada, reconociéndole como Señor, reconociendo su autoridad y su poder. Pero si en esta vida no lo hiciste, entonces dice Juan, va a ser para vergüenza, para condenación y para juicio. Entonces, otra vez la pregunta es: ¿estás listo? ¿Estás lista para cuando Él se manifieste? Ahora, ¿cómo podemos protegernos de no caer en la mentira que puede llegar a desviarnos y alejarnos de la verdad del Evangelio? Dice Juan en el versículo 20: ustedes tienen la unción del Santo y conocen, dice Juan, todas las cosas. Mira, déjame leerlo rápido, pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. No les he escrito como si ignoraran la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. En otras palabras, Juan les dice a sus lectores que a través de la unción
del Espíritu Santo, a través de su presencia en nosotros, ahora tenemos la gracia para poder reconocer lo que es verdadero y para poder discernir todo aquello que es falso. Reconocer qué es lo que viene de Dios y discernir todo aquello que no viene de Él o de su palabra. Mira, acompáñame a Juan 14, no primera de Juan, sino al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 25. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habían oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con ustedes, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Entonces, es a través del Espíritu Santo que tú y yo, dijo Jesús, tenemos la capacidad de discernir entre la falsedad de una mentira y toda verdad. Jesús mismo lo dijo, y el Espíritu les guiará a toda verdad, a toda. No solamente a una parte de la verdad, no solamente un aspecto de la verdad, sino a toda verdad. Por eso constantemente, si te fijas en tu Biblia, específicamente en el Nuevo Testamento, estamos siendo exhortados a no descuidar nuestra comunión, nuestra relación con el Espíritu Santo. Dice Pablo en 1 de Tesalonicenses 5:19, no apaguen al Espíritu. Y esta palabra apagar hace referencia a extinguir o sofocar. Extinguir o sofocar. Y es esta idea de cuando hay un fuego. Cuando estás tomando cursos de protección civil y hay un fuego en la cocina que de repente el sartén se te prende, ¿a quién le ha pasado eso? ¿Cómo lo apagas? ¿Le echas más agua? No, eso, échale más agua y va a avivar el fuego. Entonces lo que te enseñan es que mojes un trapo y el trapo mojado lo coloques sobre el sartén que está encendido. ¿Por qué? Porque al poner el trapo cortas el flujo de oxígeno, y el fuego es una composición de no me acuerdo con qué, con oxígeno, ¿verdad? Entonces si tú le cortas el flujo de oxígeno, el fuego poco a poco se va extinguiendo. Y es esta idea de apagar. No algo que se apaga de la noche a la mañana, no es algo que se sofoca inmediatamente, sino algo que poco a poco tu comunión con el Espíritu vas dejando que se vaya apagando. Entonces quiero que medites en esto, porque alguien que va dejando que la presencia del Espíritu se vaya apagando poco a poco en su vida, es alguien que poco a poco va quedando expuesto para que cualquier engaño, para que cualquier trampa o mentira del enemigo cautive y atrape su corazón, alejándolo de Jesús y de su voluntad. Ahí está el peligro, que vamos quedando expuestos a cualquier mentira, a cualquier trampa, a cualquier engaño que nuestro enemigo, que este mundo venga y quiera presentarnos. Y mira, no vamos a saber ni cómo ni cuándo, pero ya vamos a estar completamente esclavizados por eso que nos engañó. Y tienes que saber esto, pero un corazón alejado de Jesús, hay espacio para que toda clase de maldad nos domine y nos esclavice.
Por eso dijo Jesús, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ahora, desde la perspectiva de Juan, hay otro elemento que nos ayuda a protegernos de no caer en la mentira. Y mira, regresa a primera de Juan, versículo 21, y luego vamos a brincar al 24. Y vamos a ver cuál es el segundo elemento que Juan nos presenta como arma o como defensa para no caer en el engaño. El primero es la presencia de ¿quién? ¿La presencia de quién? El Espíritu Santo. Gracias. La presencia del Espíritu. Y el segundo, dice Juan, lo que han oído desde el principio permanezca en ustedes. Si lo que han oído desde el principio permanece en ustedes, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Versículo 24. Versículo 21. No les he escrito como si ignoraran la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Entonces, además del Espíritu, es necesario conocer, y pon atención a esto, es necesario conocer no solo lo que está en la palabra, porque yo puedo volverme un experto recitador de lo que hay en este libro, y puedo conocer versículos, y puedo manejarte la Biblia del derecho al revés, pero eso no es suficiente. Necesito conocer al Padre, necesito conocer a Jesús, necesito conocer al Espíritu Santo y cultivar una relación con ellos a través de la palabra que nos ha sido revelada. Ese es el segundo elemento que tú y yo tenemos para poder defendernos y no caer en el engaño. Tener una relación con Jesús, con el Padre y con el Espíritu Santo a través de esto. Sabes, hace poco platicaba con alguien que argumentaba que para esa persona no era necesario estudiar la palabra o profundizar en ella. Esta persona me decía, mira, yo no creo que sea necesario que todos los días tenga un devocional, que todos los días ore, que todos los días abra mi Biblia. Decía, para mí eso no es necesario. Con los 10 mandamientos, me decía esa persona, es suficiente para conocer quién es Dios y para conocer lo que Él demanda de mí. Y meditando en su respuesta, yo le decía, mira, si Dios hubiera querido que toda nuestra comunión con Él, si Él se hubiera querido revelar completamente, que lo hubiera podido haber hecho a través de esos 10 mandamientos, simplemente nos hubiera dejado una tabla, como lo hizo con Moisés, con el registro de ellos. Y en lugar de tener una Biblia de este tamaño, tendrías una hoja con los 10 mandamientos. Adorarás al Señor tu Dios, no tendrás dioses ajenos, no adulterarás, no desearás la mujer de tu prójimo, y cada uno de esos 10 mandamientos. Pero no fue así. Dios inspiró a hombres a lo largo de un periodo de tiempo histórico para dejarnos su palabra y mediante ella profundizar en el conocimiento de su carácter, en el conocimiento de su obra, en el conocimiento de su naturaleza, de su voluntad, y a través de ella ser expuestos a la verdad que, como Jesús lo declaró,
nos hace libres. Y comencé preguntándote si te gustaría o te gusta ser engañado o que te mientan. Y es evidente que absolutamente a nadie nos gusta eso. Pero si como cristianos, si como discípulos no estamos cultivando una relación con el Espíritu Santo y profundizando en el conocimiento de quién es Dios a través de la palabra que Él nos reveló, entonces estaremos viviendo alejados de la verdad y por consecuencia cada vez más cerca de entrar en el terreno de la mentira y del engaño, que termina por dominarnos y por esclavizarnos. Entonces quiero que medites en esto. Pero una vida que camina en la verdad de Jesús y en su evangelio es una vida que tiene la gracia para poder caminar en obediencia. Es una vida que tiene la gracia para poder responder con fe a su voluntad y en adoración por lo que Jesús es. Y sabes, en un mundo cada vez más lleno de mentira y cada vez más lleno de engaños, habitar en la verdad de Jesús y su evangelio termina siendo nuestra esperanza. Entonces te animo a que no descuides tu relación con el Espíritu Santo y te mantengas firme y fiel en el conocimiento de Dios, de su obra y de su voluntad a través de profundizar en el conocimiento de su palabra, porque es la única forma de mantenernos en la verdad. Pregunta, y no es para que me respondas, obviamente, pero ¿cómo estás en eso? ¿Cómo está tu relación con el Espíritu Santo? ¿Eres sensible a su voz? ¿Eres sensible a su presencia? ¿Intencionalmente estás cultivando tu relación con Él y estás profundizando en el estudio de esto? Si no es así, entonces ten cuidado, porque el error está a la puerta. Pero hoy tenemos la oportunidad y la bendición de no dejarnos engañar a través de la verdad de Jesús y su evangelio. Y mientras pasan los muchachos de la alabanza, ¿por qué no te pones ahí cuentas con Dios y le dices: Señor, creo que he estado viviendo alejado de la verdad? Creo que he sido engañado por el engaño, por la mentira de este mundo, y he comprado la idea de que vivir para mí, para mis deleites, para mis propósitos, es mejor que vivir para ti. Entonces, ¿por qué no tomas un momento ahí y oramos juntos?